Hola, bienvenidos sean todos ustedes a esta siguiente clase, donde lo que vamos a tocar es el ego como parte natural del ser humano y la polaridad. Esto ya lo había mencionado o lo había dejado por un PDF en otra clase anterior, lo de la dualidad. Pero aquí quiero abarcarlo un poquito más a profundidad, ya que en la humanidad hay bastantes traumas y represión en cuestión a este tema, porque no se ha sabido ahora sí que eh, abordar y aclarar que esto, o sea, que la experiencia humana, si no fuese porque tienes un ego y porque tienes una polaridad, puedes experimentar esta experiencia humana, ¿sí? Y se ha hablado ahora sí que bastantemente negativamente, incluso en contra del propio ego humano y de la propia polaridad humana, lo cual genera pues obviamente que la misma humanidad, al esconder, reprimir el ego, incluso no nada más reprimirlo, sino condenarlo o usarlo como, ahora sí como el culpable. Esto genera ahora sí que más problema en vez de solución. Y bueno, aquí te voy a leer teóricamente acerca de ello, pero luego te voy a dar más explicación acerca de este tema, ya que es un tema súper interesante y que el aclararlo en nuestras mentes, y no nada más aclararlo, sino sanarlo, nos ayuda ahora sí que estar en mejor equilibrio, nos ayuda a estar más auténticos, sin tener que ahora sí que reprimir esas partes de nosotros o esconder esas partes de nosotros que son, como lo he dicho, son totalmente naturales en el ser humano. Ahora, aquí la pregunta es esta: ¿cómo puedo diferenciar el ego que solo necesita ser sanado o trascendido incluso, y el ego que es parte de una experiencia humana sana? Bueno, antes que nada, para los que no están muy adentrados en el tema, ¿qué es el ego realmente? Y todos pueden tener su perspectiva, su visión y su creencia acerca de esto, lo cual es totalmente respetable. Pero yo, en base a mi propia experiencia, que te puedo incluso decir que por reprimir mi propio ego, por reprimir mi propia polaridad, por esconderle, me generé un trauma y me generé un colapso y me generé mucho estrés. Así que por eso es el punto que que te lo brindo acá, porque es un punto clave para que tú te puedas sentir más libre, más auténtico, para que sanes, y para que dejes de esconder esas partes de ti que solamente necesitan ahora sí que un equilibrio, que necesitan a veces ser expresadas, o que necesitan que les des ahora sí que un arte o una actividad a esas partes de ti. Y bueno, ¿qué es el ego realmente? El ego no es el enemigo, es una estructura psicológica que nos permite tener identidad, funcionar en el mundo, poner límites y tomar decisiones. El problema no es tener ego, sino cuando éste opera desde el miedo, o desde la herida, o desde el trauma, o desde la ignorancia. ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, el ego herido, o que necesita ser sanado o necesita ser trascendido, este tipo de ego opera desde la falta, la defensa, el dolor no resuelto. Y estas son algunas de las señales: reaccionar con enojo, victimismo o juicio fácilmente. Busca de validación externa constante. Tiene miedo al cambio, al rechazo,
a mostrarse vulnerable. Se apega a identidades rígidas, como un ejemplo el posicionamiento. Vive en el pasado con culpas o preocupado por el mal futuro, desesperado por la falta de la confianza. Necesita tener la razón en todo momento y controlarlo todo. Se siente separado de los demás y del universo. Estos son algunos de los aspectos, porque no son todos, de cuando habla de una persona que tiene su ego traumado o su ego herido, o incluso hasta su propia polaridad desequilibrada, ¿ok? Entonces, este ego necesita sanación emocional, compasión, presencia. No se elimina, se observa, se abraza, se integra. ¿Y cómo lo puedes integrar? Lo puedes integrar a base de, como te digo, dándote un propósito, dándote una actividad para que tú desarrolles tu ego de forma sana. Estos son los puntos que puedes hacer, estas son las recomendaciones que yo te digo que hagas, y para que también te abras a una nueva perspectiva de lo que mucho se ha hablado sobre nuestro propio ego, que tiene una función en nosotros para esta experiencia humana, y tiene una función positiva, pero se ha hablado, como digo, yo creo que esto fue en el comienzo de la caída de la conciencia que hubo aquí en la humanidad, que pues después en el tratar de encontrar culpables, nosotros uno de estos fue el ego al que quisimos señalar, pero en realidad es en señalarnos a nosotros mismos. Y por propia experiencia yo te digo que no existen culpables, solamente es lo que es, y eso, créeme, que te va a traer bastante paz aceptar eso. Pero prosigo. Ego sano. ¿Cómo funciona el ego sano? Este ego ha pasado por procesos de autoobservación, amor propio y conciencia. No se identifica con todo lo que siente o piensa, por lo que reconoce, reconoce que está bien, que es parte de esta experiencia, tanto como el cuerpo físico que tenemos. El cuerpo físico que tenemos, el ego y la polaridad humana son parte de la experiencia humana. ¿Qué quiere decir esto? Que son totalmente nuestra naturaleza, que no debemos reprimirles, esconderles, castigarles, condenarles. Incluso sí me da un poco ahí que ha habido mucha controversia por esto, porque se ha condenado todo este tema, se ha por falta ahora sí que de conciencia, yo lo digo, porque al condenar cualquier parte natural del ser humano, se está autocondenando, al propio ser humano, como el decir que somos como la mancha de este universo. Pues imagínate, en realidad yo siento y pienso que somos una obra divina, y que somos una parte importante de este universo, y que cada partícula que nos conforma en nuestros diferentes cuerpos tiene una función y un propósito, así como cada uno de nosotros en este plano físico, en esta experiencia. Entonces, nosotros al aceptar nada más esa visión que es limitante y que incluso genera, como lo dije, genera trauma, genera mucha distorsión, el aceptar creencias de nosotros mismos que son obsoletas. Imagínate tú creer que tu cuerpo físico es
algo de lo cual tú te tengas que avergonzar. Es lo mismo con el ego, es lo mismo con tu polaridad. Cuando tú lo adaptas, lo aceptas, dices, ok, sí, es que sí. No debo de sentirme digno, no debo de sentirme merecedor, no debo de sentirme libre. ¿Tiene algo de lógico esto? ¿Tiene algo de lógico que el ser humano no sea esa arte sagrada de la cual tanto se habla que Dios hizo en nosotros? Entonces, yo aquí no quiero y no estoy tratando de direccionar este punto a que hay culpables o que hacer como más controversia. No, lo que estoy abordando es este tema para que nosotros estemos claros porque es necesario sanar nuestro propio ego, sanar nuestra polaridad, sanar nuestro cuerpo físico, ¿sí? Porque nosotros incluso, o sea, para muchas personas esto es de forma inconsciente, el que crean y adapten creencias que van en contra de su propia naturaleza, que es el ser humano. Y como lo digo, el ego es parte de esa naturaleza. La polaridad es parte de esa naturaleza. Nuestro cuerpo es físico, es parte de esa naturaleza. Y cada uno de estos cuerpos en nosotros son sagrados, que son necesarios porque tienen una función y un propósito en nosotros. Y bueno, sigo más adelante. ¿Cuáles son las señales de un ego sano? Bueno, tiene autoestima sin necesidad de probarlo. Toma decisiones alineadas con el propósito, no desde la carencia. Puede reconocer errores, cambiar sin sentirse menos. Se comunica con claridad y límites sanos. Coopera sin perder su individualidad. Está en paz con no controlarlo todo. Siente conexión con el todo, se abre a lo nuevo, a lo diferente y sobre todo a lo sano. Estos son aspectos, pero hay muchos más aspectos de cuando una persona tiene un ego que está siendo sano, que tiene una polaridad que está siendo sana. Porque el ego no se supone que tenga que ser un obstáculo, no se supone que tenga que ser tu enemigo, porque está en ti, es parte de ti, es parte de tu experiencia. Entonces, si tu ego, tú sientes que no está en función sana, que tu ego te está autosaboteando, que tu ego está haciendo un block para que tú puedas avanzar en tu camino, es porque justamente tu ego está dañado, está herido, está traumado, está reprimido y puede ser por una creencia inconsciente. ¿Y cómo es que puedes ahora sí que liberarte de este bloqueo y de sanar tu propio ego? Pues aquí les voy a compartir una técnica para sanarlo. Y sanar no nada más el ego, sino también nuestra polaridad. ¿Ok? ¿Para qué? Para que tu ego, tu polaridad formen parte de un equilibrio armónico en ti, para que tú puedas fluir, para que tu ego sea ahora sí que tu mejor aliado y puedas ahora sí que emprender un propósito, que lograr tus planes, hacer arte, hacer cualquier actividad que realmente vaya a estar conectada y que provenga de tu corazón. Entonces, más adelante, un ego sano hace parte de una buena experiencia humana y está al servicio del alma, de la esencia del amor, ¿sí? Entonces, cuando está tu ego, está haciendo un
enemigo entre comillas. No estás siendo un enemigo. Lo que estás pasando es que requiere de tu atención, o sea que tú mismo, a tu propia energía de tu ego, que a la cual has reprimido, o has ocultado, o has incluso hasta traumado, te está pidiendo que le sanes, que le liberes, que le aceptes, que le reconozcas, para que puedan ser compañeros, buenos amigos en la experiencia humana. Y ya que esto es parte de ti, como te digo. Y aquí más adelante, ¿cómo cultivar un ego que aporte un bien a uno mismo y al todo? Bueno, pues ya había comentado un poquito la autoobservación diaria. Preguntarte, ¿esto viene del miedo o del amor? A veces, o sea, cuando viene del miedo y que es un miedo que es enfermizo, que no es necesario, porque el miedo sí tiene también una función. El miedo en los momentos de riesgo, de un riesgo verdadero, obviamente que el miedo es nuestro mejor amigo en ese momento. Pues también el ego. Si por ejemplo, en esta pregunta, retornando al tema del ego, cuando tú te haces esta pregunta, ¿esto viene del miedo o del amor? Y si estás teniendo un miedo que tú sabes que es innecesario, porque estás ante una situación que no estás en peligro, entonces ahí te está diciendo que tú estás teniendo un miedo por una herida, un trauma, ya sea que sea inconsciente o consciente, que no has sanado aún en cualquiera de tus áreas. No nada más puede ser en tu ego o en tu polaridad, sino que puede ser en tu mente, en tu cuerpo físico, en tu memoria. Así que cuando nosotros la respuesta es estoy sintiendo miedo por esta razón, y la razón es no tiene una lógica porque no hay un riesgo vivo en ese momento, entonces es nada más cuestión de autosanación, de liberación, ¿ok? De abrazarse, de decir, ok, ¿cómo me puedo ayudar en esta área? ¿Cómo es que puedo abordar ahora sí que esto para solucionarlo y liberarme de este miedo que no me está ayudando y me está bloqueando? ¿Ok? Y el siguiente punto es meditación, obviamente. Meditación para nuestro ego, para nuestra polaridad, para nuestro cuerpo físico es esencial la meditación, la respiración, el movimiento consciente, tal cual es esta metodología. Ayuda a salir del piloto automático del ego reactivo. Okay. Porque justamente el ego reactivo lo que nos está diciendo es que está dañado, que está herido, que está traumado, que está reprimido y justamente está reaccionando de forma hostil o de forma agresiva, ¿ok? Pero el asunto es que hay que ver estos dos puntos para aclarar esto. El que tú o el que nosotros reconozcamos que el ego y que la polaridad son partes naturales del ser humano no significa que tú tengas que tender a irte al extremo de una polaridad, o sea, de la oscuridad, que viene siendo que tú digas, como es parte de mi naturaleza, ahora yo voy a ser agresivo, hostil, no, porque justamente no es parte de la naturaleza la autodestrucción, no es parte de la naturaleza generar daño, no es parte de la naturaleza generarte enfermedad y generar enfermedad a los demás. Aquí tienes que tener este punto bien claro, el que tú reconozcas estas partes de ti como esenciales y naturales en ti, no significa que sea natural
llegar a un extremo de destrucción o de generar daño. Ahí es la diferencia. Ahí detectas tú fácilmente cuando tú estás siendo reactivo de forma hostil. Allí ya tienes un ego que te está diciendo, hey, necesito autosanación, necesito atención, necesito amor, necesito que me des luz, necesito que me des una actividad, necesito que me desarrolle sanamente. ¿Para qué? Para mantener justamente el ego sano, tu polaridad sana, y no caer en un extremo drástico donde te puedes autodañar a ti mismo y dañar a los demás. Y esto es súper clave, porque yo en una experiencia que tuve de confusión, justamente era como, ok, pues sí, entonces el ego es parte de mí. Entonces es normal que yo sea agresiva. Es normal que yo reaccione de esta forma. Y no te estoy hablando, o sea, no estoy diciendo que debes de reprimir eso, sino que debes de buscar la forma de que tú saques todas esas emociones de dolor, de coraje, pero de forma sana. Y por eso hay tantos artistas tan famosos, porque han sabido cómo darle forma a sus heridas, cómo expresarlas, cómo sacarlo de una forma sana sin herirse a sí mismos, ni herir a nadie, ni llegar a un extremo drástico. Y entonces, bueno, pues aquí termina esta clase y seguimos con la siguiente, que también trata de la polaridad y que es, pues, para mí es importante que te quede claro acerca de este tema porque vamos a trabajar estas áreas que para mí son importantes y que han sido importantes en mi propio camino y que por eso las estoy compartiendo para que ustedes también fluyan más que nada, pues fluyan, no estén en contra de ustedes, no se estén autorreprimiendo, para que probablemente a lo mejor ustedes no lo veían, pero aquí ya se los estoy revelando, el por qué tal vez se sentían como que dentro de ustedes mismos estaban como siendo su propio enemigo cuando no debería ser así. Se supone que nosotros debemos ser nuestro mejor amigo, nuestro mejor compañero, nuestro mejor guía, que debemos de ser agradables con nosotros mismos y ser positivos con nosotros mismos, hablarnos positivamente. Y por eso es que algunas de las veces las voces tóxicas ahora sí que en nuestro inconsciente o en nuestro diálogo interno son tóxicas porque justamente aún hay heridas en cualquiera de los niveles que no hemos sanado. Y bueno, proseguimos para las siguientes clases.